Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Conciencia Deportiva. Mi nombre es Paulina Riquelme y hoy nos conectamos para hacerle una entrevista a un patinador de patinaje en hielo. Queremos conocer cómo es su entrenamiento, su vinculación con el hielo. Tenemos tantas preguntas para él, para Felipe. Así que las y los invito a que nos sigan en esta hora de conversación para hacerle todas las preguntas que puedan surgir con respecto a cómo logran en el hielo desarrollar esa flexibilidad, esos giros y mil cosas más que nos unen en el fondo en el espacio del patinaje. Bien, y dicho esto, voy a quitar la imagen para conectar con Felipe. Vamos a conectar con Felipe. Hola Felipe, Hola, ¿cómo muy estás? bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar junto a nosotros No, gracias a y ti por la aceptar esta invitación. invitación Gracias a que ti. aparecí yo. Y de golpe fuiste muy amable al aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, tú estás en Toronto, Sí. ¿cómo estás allá? ¿Cómo estás viviendo este espacio de aislamiento o cómo están allá? Cuéntanos. Bueno, tratando de moverme lo que más pueda, aquí de a poco están abriendo, eh, el país de a poco se está volviendo a la normalidad. Las pistas de hielo están abiertas solo para patinadores competitivos, así que todavía no, yo por lo menos todavía no puedo patinar acá, pero tratando de mantenerme activo, tratando de hacer ejercicios fuera del hielo, practicar saltos, de todo, lo que más pueda para mantenerme sano. Y, y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás allá en Canadá? 4 años. Ok. Y ahí empezaste a entrenar enseguida. ¿Cómo fue tu entrada al patinaje en hielo allá? No, bueno, me vine aquí en el 2016. Dejé de patinar como un mes antes de venirme para acá porque tenía muchas cosas que preparar, tenía documentos que preparar, tenía que, no sé, comprar dólares canadienses, tenía que moverme mucho, entonces no tuve mucho tiempo para patinar. Y después cuando llegué acá, estuve buscando harto una pista donde me sintieran cómodo, donde hubiese harto tiempo libre para patinar porque no estaba seguro de cómo me iban a encontrar ellos acá en el nivel de patinaje, no sé si iba a estar muy bajo o estar más parejo. Y me tomó como 2 meses poder encontrar una pista y como 3 o 4 meses encontrar un entrenador. Pero me encontré con la sorpresa de que no, en verdad no estaba tan malo en el nivel. Era más que nada que el tema de que allá en Chile todas las pistas eran chiquititas y aquí las pistas son enormes, entonces todo lo hacía en un espacio chiquitito y me veía súper lento en comparación a los otros patinadores, pero en un par de semanas ya me acostumbré a la dimensión de la pista y le di todo. Perfecto. Para los que se están sumando, hoy hablamos con Felipe Valenzuela. Él es patinador en hielo, eh, campeón sudamericano Ujú. Sí, y también formas parte del equipo de Disney on Ice. así es, sí. Eh, Dime, dime. y claro, la pregunta, o sea, lo primero que todo es como un sueño. O sea, desde mi propia experiencia, llegar a formar un equipo de esas características, en lo particular, me parece un sueño y por eso más ganas teníamos de conocer tu experiencia, porque hay puntos en común entre las ruedas y el hielo. Ujú. Más ahora que hay un cambio de paradigma en el patinaje de ruedas, donde en el marco del rolar nos, las deportistas están llamadas a acercarse mucho más a ese espacio artístico, a la conexión con el cuerpo, la flexibilidad, que antes estaba un poco, no era tan valorado. Hoy Claro. sí. Y desde ahí la pregunta natural, porque todos hablaban, no, hay que acercarse al hielo y tal, como lo hacen, la pregunta natural que surgiera, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien sabrá? ¿Alguien ya ha transitado por ahí en Chile?
¿quién habrá de hielo? Y por eso contactamos contigo, porque nada mejor que conocer desde la primera voz lo que significa el patinaje en hielo. Y Sí. desde ahí la primera pregunta es, ¿cómo surge tu vinculación con el patinaje artístico en hielo? La verdad es que siempre me gustó patinar en general. Cuando era chico tenía mis patines en línea, salía a patinar. Me metí a un taller de patinaje artístico en ruedas, casi, pero sí, Casi. al final no lo hice. Y después viendo patinaje en hielo en la tele, el Juego Olímpico y todo eso, me inspiré y lo encontré todo no sé, era muy raro lo que me hizo sentir porque no parecía deporte, tampoco parecía danza, era algo como muy diferente a todo lo que había visto antes. Y me puse a hacer investigaciones porque tampoco creí que había patinaje en hielo en Chile. Esto fue en el 2008. Y me puse a averiguar si es que había pistas de hielo y encontré una pista de hielo en el Parque Arauco, que ahora ya está cerrada. Pero ahí fue donde partí con clases, sin muchas expectativas. Me encantó desde el día uno de mis clases, quedé enamorado y dije, esto es lo que voy a hacer por siempre. Eh, Flechazo. claro. Y es que siento que el patinaje en general tiene como algo que otros deportes no tienen y que quizás gente de ruedas también lo entiende que, no sé, es diferente. El hecho de que son un deporte como individual, pero a la vez como grupal. Yo siempre tuve como una familia en el hielo, entonces eso siempre como que me motivó a seguir. Y nada, de a poco fui mejorando, fui buscando oportunidades. Conocí mucha gente que se metía a patinar y después como veían que en verdad no, en Chile en ese momento todavía no era un deporte muy grande, muy conocido, no teníamos muchas competencias ni nada, se salían, pero yo siempre seguí, competí en varias competencias locales que hacían ahí en la pista. Eh, Fui a Argentina a patinar varias veces, de hecho estuve entrenando en Argentina por un tiempo. Eh, y que diría que ahí fue cuando más eh, en serio empecé a tomar el patinaje porque en Argentina el patinaje está un poco, ellos están como dos pasos más adelante que nosotros siempre en el patinaje y ellos se lo toman En muy rueda también. y ellos se lo toman muy en serio y ver que esta gente sabía que quizás no iban a llegar a los Juegos Olímpicos ni competencias grandes, pero que se lo tomaban tan en serio, a mí me motivó mucho. Y ¿Cómo tomárselo en serio? Cuéntame cómo tú ves eso de tomárselo en serio. ¿A qué te refieres? para mí tomármelo en serio es entrenar dentro y fuera del hielo. Ujú. Cuando voy a patinar es entrenamiento y no voy a hacer vida social al hielo ni nada. Es ir a entrenar, a, a poner trabajo, a trabajar duro y a tratar de mejorar lo que más pueda. Y entender que hay más posibilidades que ir a los Juegos Olímpicos, que siento que eso es como la meta de todo el mundo Sí, cuando ¿no? uno El empieza, sueño. el sueño de todo el mundo, pero lamentablemente yo empecé cuando tenía 12 años y a esa edad Ok. ya era prácticamente imposible eh, cualquier sueño olímpico que hubiese tenido, era imposible de realizar, entonces empecé a buscar eh, otras oportunidades que pudiera encontrar. Y claro, encontré esta entrenadora en Argentina con la que empecé a entrenar en Bariloche. Después, a través de ella, di exámenes, no sé cómo serán ruedas, pero en hielo se dan exámenes de nivelación, como para decidir Ya. en qué nivel puedes competir y todo eso. Entonces fui Ajá. uno de los primeros chilenos en pasar uno de esos exámenes. Después, debido a eso, se me dio la oportunidad de competir en Argentina y fue el primer chileno en competir fuera de Chile. Ah, mira, qué interesante. Sí, y nada, de a poco se me fueron dando oportunidades de participar en espectáculos de Navidad en Argentina. Fui haciéndome amigos, contactos y nada, siempre disfrutándolo harto. Cuando digo tomármelo en serio, siempre me lo tomé en serio, pero tampoco me lo tomé así como que el patinaje reflejaba lo que yo era como persona, porque siento que hay mucha gente que o no se lo toma en serio o se lo toman demasiado en serio. Entonces hay que encontrar ¿Y cómo sería demasiado en serio? gente que
no sé, tiene expectativas demasiado altas como que en un día o en un año de patinar van a estar saltando triples. Y a veces hay que ser realista y tomárselo como con un poco más de humor. Si un día no salió algo, sí, mañana va a salir. Ser un poco más positivo y todo eso. Qué interesante lo que dices, porque al final el patinaje también es un proceso, y un Sí, proceso que implica paciencia y tolerancia a la frustración, ¿no? totalmente. Y ahora que menciona eso, cuando estuve en Toronto hace un par de años, tuve una esguince en el tobillo y estuve 2 meses fuera del hielo. Y cuando volví, me costó harto retomar todo, retomar mis saltos. Y al principio fue súper frustrante, pero claro, tuve que volver a esa mentalidad de, ok, es un proceso, de a poco, estuve 2 meses sin hacer ninguna actividad física, de a poco voy a poder retomar todo. Y también para la gente que quizás empieza un poco más adulta a patinar, eh, que también es posible. Aquí en Norteamérica hay competencias especiales para adultos. De hecho, hay un mundial de patinaje en hielo para adultos donde la edad mínima es 28 años. ¿Ok? Y es muy común gente que quizás patinó cuando eran chicos o que simplemente siempre quisieron patinar y no sé, a los 30 o 40 años decidieron empezar a patinar. Es posible también. Lo único que hay que tener en la mente es que el cuerpo no funciona de la misma manera cuando uno tiene 12, cuando uno tiene 20 o cuando uno tiene 40. Entonces, La mente no funciona igual, el, es el cuerpo, verdad. el cuerpo tampoco. El cuerpo, Sí. es verdad eso. Y eh, ¿cómo encontraban la inspiración en Chile, cuando ya todavía Ujú. estabas en Chile? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿Cómo encontrabas la inspiración? La verdad es que siempre veía mucho patinaje en internet, trataba de mantenerme como en lo último de los reglamentos y cosas así, y trataba de pensar que yo era también un patinador como los que yo veía en internet, ¿Ok? porque siempre pensé que si yo no me compraba el cuento, nadie más se lo iba a comprar. Antes de vender mi propio cuento, Ya, me lo tenía que comprar yo mismo. ahí está súper bueno. ¿Qué significa o cómo podríamos desarrollar esa idea del cuento? Cuenta, ¿cómo lo podríamos... Sí, ¿qué es creerse el cuento? bueno, me devuelvo un poco atrás a lo que dije de tomárselo en serio. Ujú. Eh, sí es cierto que en Chile el patinaje en hielo no es un deporte popular ni que estemos muy desarrollados. De hecho, diría que el patinaje en ruedas quizás están 1000 pies más adelante que nosotros. Sí. Nosotros no tenemos pistas grandes ni nada por el estilo. Y eso puede ser desmotivante para la gente, ver que tienen tantos sueños y expectativas puede ser desmotivante y a veces sí, sí me desmotivé en el camino y todo eso. Pero trabajar duro y pensar, si yo no me esfuerzo para hacer esto como los patinadores de Estados Unidos, de Europa, lo hacen, yo no lo voy a lograr, porque eso es lo que trato de pensar, que la gente que ha llegado a competencias grandes, campeonatos mundiales, o Disney on Ice, o lo que sea que uno sueñe, lo logró trabajando duro y creyendo que podían hacerlo. Entonces, creer en uno mismo, porque si yo tengo la confianza en mí mismo en que voy a poder hacerlo, eso como que siento que se refleja la gente lo ve desde afuera, básicamente lo que estoy tratando de decir. Y Y Felipe, dime. perdona. ¿Qué hábitos acompañaron esa idea? O sea, ¿con qué hábitos te permitieron llegar a donde has llegado? Bueno, al principio me costó un poco creerme mi propio cuento antes de vendérselo a la gente, pero me puse recuerdo que cuando dije ya, cuando decidí que quería audicionar algún día para Disney on Ice, todavía no sabía cuándo, todavía no tenía ni la edad mínima para audicionar, dije ya, voy a empezar a anotar mis metas. Y empecé a tenía una pizarra en mi pieza y empecé a anotar desde, no sé, cuando quería sacar mi Axel, lo anoté y dije, en 2 meses más voy a al menos estar aterrizándolo inconsistentemente, pero aterrizándolo cuando pueda.
Después dije, ya, ¿qué más necesito para complementar mi patinaje? Empecé a hacer ejercicio fuera del hielo. Empecé ¿Ya? a juntar conocimiento de otra gente que me rodeaba, que quizás tenía más conocimiento que yo, y analizarlo y empezar a hacer un plan para poder llegar a donde quisiera, porque sin una planificación no es difícil llegar a la meta final. ¿Y esa planificación la hacías de manera intuitiva? ¿Seguías alguna pauta? ¿Te Eh, dieron consejos? ¿Cómo nace no, eso? era bastante intuitivo al fin, creo yo, dependiendo de cómo me sintiera yo, porque siempre fui mucho de grabarme, siempre fui mucho de analizar todo lo que estaba haciendo y compararlo no con todo el mundo, pero con gente con la que yo confiaba, en la que yo confiaba. Esta entrenadora en Argentina estuve mandándole videos por mucho tiempo, entonces fue eh, una vez que llegué como a un nivel de conocimiento base, como que aprendí a ver, ya necesito trabajar más en esto, necesito trabajar más en mis trompos, necesito trabajar más en mi lado artístico, necesito trabajar más en mis saltos. Eh, ¿Y tienes una planificación, así como un cuaderno, sí, una agenda en la que vas por marcando? mucho tiempo lo estuve anotando. Hoy día voy a ir a patinar por 3 horas y voy a empezar a trabajar en, no sé, pasos, filos, y después voy a trabajar en mis trompos y al final voy a trabajar en mis saltos. O a veces tenía planificado llegar a la pista, calentar afuera, hacer ejercicios, no sé, abdominales, lagartijas, lo que sea. Y después patinar 1 hora quizás, pero solo hacer saltos, o solo hacer trompo, o solo hacer, eh, no sé, lo que sea que estuviera trabajando ese día. Y también empecé a darme cuenta que tenía que desarrollar mi lado artístico, que fue algo Ujú. que nunca, como que nunca fue muy, no es que no haya sido importante, pero como que la gente nunca, mi entrenador nunca como que me lo reiteraban, era como que lo daban por hecho, pero es algo que se trabaja y que se puede mejorar mucho. Eh, yo cuando empecé a patinar considero que era una persona súper tímida, y al principio, claro, me daba vergüenza cuando tenía que hacer mis coreografías, hacerlas al frente de todo el mundo, pero de a poco me fui acostumbrando, me fui dando cuenta que es tan importante como poder saltar, porque al final es lo que une no sé, el salto con lo que lo hace verse impresionante, lo que lo hace verse fácil, es el lado artístico, es un poco de actuación, un poco de baile, un poco de todo. Y de hecho, eso es una de las pautas en las que cuando uno compite, en la que te juzgan los jueces, la fluidez, Sí. la, las transiciones y todo eso, es muy importante para la competencia. Y Felipe, ¿en tu sueño, en esta planificación, estaba Disney on Ice? Sí, O... no, sí, desde que era chico que quería hacer un espectáculo así. Me acuerdo que de hecho fui a ver un show de Disney on Ice y me enamoré aún más del patinaje y dije, esto es lo que quiero hacer cuando ya no pueda competir más o no quiera competir más, esto es lo que quiero hacer. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Y cómo es estar en un equipo de esas características? El proceso fue largo en verdad, o sea, siento que siempre me estuve preparando en general para hacerlo, pero cuando dije ya, en 3 meses más voy a audicionar, eh, fue intenso. Y de hecho me demoré un año preparándome para la audición. Audicioné 2 veces, la primera vez no estaba listo en verdad, no me preparé mucho, pero la segunda vez empecé a entrenar con una entrenadora que patinó con Disney on Ice años atrás. Nos pusimos a trabajar en ejercicios coordinados o sincronizados, mucha actuación, desarrollar la personalidad lo más que pueda, porque eso es lo que más buscan ellos, más que el nivel en sí, es lo que más buscan es personalidad. Y de hecho me acuerdo que el día que fui a mi audición estaba caminando hacia el estadio donde estaban haciendo la audición y dije,
Ya. Ahora tienes que, toda la personalidad que tengas adentro, tienes que sacarla ahora ya, Ahora porque nunca. ahora, claro, es ahora o nunca. Porque ya me había decidido a que si no me iba bien otra vez, ya no iba a audicionar de nuevo por un par de años para poder prepararme mucho mejor que solamente con un año. Ya. Y la audición básicamente consiste de ejercicios de piso, pasos y cosas así, eh, saltos, trompos y después al final te hacen actuar. Ok. Entonces, no sé, por ejemplo, nos dijeron, ahora quiero que actúen felices, muy felices, extremadamente felices. Después de esto nos mandaron a extremadamente enojados. Después nos hicieron actuar como un gato, eh, como una ola, así como agua, básicamente nos hicieron actuar. Como príncipe o princesa, las niñas que estaban audicionando. Es súper entretenido, pero es algo Ellos no te dicen antes de la audición qué te van a hacer actuar. Entonces, es importante estar preparado para todo. Y ¿Y cuánto? Perdón, perdón, sigue, iba a sigue, decir sigue. que siento que desarrollar ese lado artístico es tan importante como desarrollar saltos, trompos o otros elementos. La pregunta era, cuando te enteraste que estabas dentro? ¿Cómo fue y qué sentiste? Estaba celebrando mi cumpleaños con unos amigos allá acá en Toronto y nada, revisé mi teléfono y me había llegado un mail de la gente de casting de Disney y nada, me puse a gritar, me puse a saltar. Eh, Estaba muy contento porque la verdad es que yo había sentido que no me había ido tan bien en la audición, entonces no estaba esperando que esto pasara, entonces fue no sé, fue una noticia muy... Creo que nunca me había sentido tan feliz como ese día, más que nada porque estuve trabajando por un año completo para Un poder, año. sí, para poder, o sea, claro, por toda mi carrera, pero específicamente para esa audición estuve trabajando por un año completo, entonces fue muy Y, gratificante. y desde ahí, el estar ya en show, o sea, estar en pista con la gente, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de que hice todo el proceso de sacar visa y todo eso, eh, uno llega a una etapa de dos semanas de ensayo que básicamente en 2 semanas uno pasa de no saber nada del show a saber el show completo y saber todo lo que tiene que hacer. Entonces es un proceso muy intenso, 8 horas de ensayo todos los días y la verdad es que los pies nunca me habían dolido tanto. Pero para mí me acuerdo que el día uno dije, "Oh, ¿en qué me metí? Dije, no, no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de aprenderme las coreografías, no sé en qué me metí. Después, a los 3 días ya estaba con las coreografías aprendidas, estábamos probándonos los trajes. Después, a la semana y media, tuvimos como un ensayo general y, y fue súper gratificante para mí ver que, a pesar de que no teníamos público, uno podía como que fui capaz de expresar y de sonreír y disfrutarlo más que nada. Y fue igual como si hubiésemos tenido un público lleno, o eso sentí al menos. Y después cuando tuvimos el primer show, creo que nunca me voy a olvidar del momento que tuvimos que salir de la cortina al hielo oh, perdón, y ver a la gente aplaudiendo, la gente se pone contenta, los niños gritan, lloran de felicidad, se ríen. Y nunca pensé que lo que, Todos hemos sido esos niños. claro, nunca pensé que todo lo que yo estaba sintiendo adentro se lo podía transmitir a los niños y al público. Eso, qué buen punto. ¿Cómo logras conectar esa emoción y que la expresión surja de una manera coherente y Ujú. auténtica? ¿Cómo lo logran? ¿Lo logras tú y cómo lo trabajan en hielo? Bueno, en el show, por ejemplo, siempre nos dicen,
sea un ensayo, sea una práctica, sea un repaso, lo que sea, tú siempre eh, te estás presentando. Siempre tienes que hacerlo como si tuvieras 1.000 personas en el público. Siempre, siempre, siempre. Ok. Y eso es importante porque, claro, uno dice, una vez, yo me acuerdo, muchas veces dije, ya el día de la competencia le voy a poner, le Sí. voy a poner ganas. Nada, le bajamos el perfil en el Claro, claro, entrenamiento. y es importante hacerlo en cada entrenamiento, ponerle ganas, porque a mí, en mi caso, a mí nadie me obligó a patinar. Nadie me obligó a ir Ya. por 5 horas al hielo. Lo estaba haciendo porque yo quería. Entonces, parte de lo que yo quería era hacerlo bien. Y para hacerlo bien tenía que comprometerme y pensar que no había, que estaba solo en el hielo y hacerlo. Interpretar la música. A veces me ponía mi audífono y buscaba una música al azar y trataba de coreografiarla, improvisar, y de a poco fui aprendiendo a, a conectar mi patinaje con la música para que fuera coherente, porque a veces hay mucha gente que escoge canciones que les gustan, pero que quizás no son muy coherentes con el patinaje, y la Sí, coreografía no tiene nada que ver con la música. Entonces es importante que con la coreografía, el movimiento del cuerpo, la expresión, uno pueda contar la historia de la canción o de la música que uno escogió. Eso es, eso siento que yo siento que es la meta. y la expresión corporal, esta parte de la Ujú. flexibilidad, de, de la expresión, ¿cómo la trabajas tú y también cómo la trabajan en el ámbito del hielo? Eh, Personalmente yo creo que una de las mejores maneras de trabajarlo dentro y fuera del hielo es, si es que existe la posibilidad con espejo. Afortunadamente en esta pista en la que entrené en Chile, había espejo, entonces era súper fácil mirarse y ver cómo uno se estaba moviendo. Si esa oportunidad no existe, grabarse mucho. eh, a mí me pasaba al principio que me da vergüenza mirar mis competencias cuando recién empecé, pero es importante para ver cómo se mueve el cuerpo, porque a veces me pasa mucho que estoy patinando y me inspiro y empiezo a hacer una pequeña coreografía, y en mi mente se ve espectacular, pero después veo el video y en verdad no se veía tan bonito como yo creía. Claro, Entonces ahí uno dice, el brazo no va tan atrás, va más adelante. Eh, y cosas así es ser crítico de uno mismo y aprender a tomar críticas constructivas de uno mismo, porque muchas veces uno sabe las cosas, pero como que se las niega. Y también hacer caso a los ya. entrenadores, porque los entrenadores saben lo que están haciendo. Sería como estar abiertos a escuchar, Ujú. Sí, totalmente. ¿no? Sí, Porque nos podemos encerrar en algunas ideas sí. y un poco negacionistas ahí, No, no, sí, totalmente. todo Sí, perfecto. no, totalmente. También, a veces me pongo terco también, no voy a decir que soy perfecto en ese sentido. Y al principio, sobre todo, era súper eh, terco en ese sentido. Me acuerdo que mi entrenadora, cuando empecé a patinar, me decía, en mi posición de aterrizaje de salto, siempre tenía una corrección a mis brazos. Y yo le decía, no, pero si yo veo que en internet los otros patinadores lo hacen así. Y no fue hasta mi primera competencia que vi el video y dije, oh, ella tenía razón. ¿Cuánta razón tenía? Claro, entonces es importante hacerle caso a los entrenadores, respetarlos, eh, y hacer caso, escuchar, estar abierto. Y ves de ahí, desde el trabajo mental, ¿no? Ujú. ¿Cómo lograste superar la terquedad y qué otros bloqueos tú mismo has identificado en tu carrera deportiva y cómo lo has superado? Ujú. Bueno, creo que bueno, sobrepasar esa etapa de ser terco y de, em, de aprender a escuchar a otros, creo que lo empecé a hacer cuando empecé a tener un poco más de éxito en el patinaje.
siento que todas las experiencias que viví de haber viajado a Argentina y entrenar tanto allá y conocer tantas personas diferentes me hizo un poco más humilde. Ya, qué importante. Sí, y aprendí a, a ver que, a entender que los entrenadores, en la mayoría de los casos, han estado patinando por mucho tiempo, saben lo que dicen, saben de lo que están hablando y al final ellos quieren lo mejor para uno, o si no, no, en verdad no estarían haciendo lo que están haciendo. Muchas veces los entrenadores lo hacen por amor al arte y, y es impresionante para mí la cantidad de conocimiento que mucha gente tiene y que no es valorada por los patinadores simplemente porque a veces uno hay cosas que le cuestan y como que uno no está dispuesto a trabajar, a trabajar, a trabajar hasta que salga. Entonces es más fácil culpar al entrenador que culparse a uno mismo. Como la responsabilidad Claro, personal. claro. Es importante darse cuenta de que el éxito o el fracaso, entre comillas, en el patinaje es netamente responsabilidad de uno, porque al final tú puedes tener el entrenador más caro, el entrenador que he tenido 5 campeones olímpicos, pero si tú no pones el trabajo para llegar allí, no sacas nada con pagar por un entrenador caro o comprarte los patines más caros o cambiar patines todos los años o comprarte el traje más caro. Esas cosas al final no importan si uno no está trabajando. Eso es lo que yo reitero más a la gente cuando me preguntan. Uno tiene que trabajar duro para llegar a sus metas. Y, Claro, que en el fondo, y creo que al final uno de los bloqueos más grandes que tuve y que de vez en cuando como que me afecta es desmotivarme. Como que de vez en cuando, y siento que esto es algo que le pasa a muchos patinadores, uno va súper bien con un salto en específico y de repente uno lo pierde. Yo he estado de repente, sobre todo con mi Axel, de repente lo pierdo por 2 o 3 meses y me frustro, me bloqueo, me desmotivo y a veces, no sé, es como ya, digo, ya me voy a ir a la casa, no quiero patinar ahora, pero es cosa de calmarse un poco, nuevo, de no tomárselo tan en serio y yo trato de acordarme de diferentes cosas. La primera es que estoy haciendo esto porque me gusta, nadie me está obligando. Eh, y lo segundo, trato de pensar en los pequeños éxitos que he tenido. Eh, no, yo jamás le diría a alguien que ganó una competencia chiquitita y que se sienten súper felices, jamás le diría que no deberían sentirse felices porque el éxito es relativo para cada uno de nosotros. Entonces, lo que uno considera éxito tiene que atesorarlo y sentirse orgulloso de eso. Entonces trato de pensar en esos momentos cuando gané el campeonato sudamericano, por ejemplo, yo no siento que era como el favorito para ganar, ni tampoco sentí que era el que tenía la coreografía más técnicamente fuerte, pero alguien me dijo una vez que mi coreografía era muy fuerte porque no tiré toda la carne a la parrilla. Tiré un poco de carne, un poco de ensalada, un poco no sé, de condimento, tiré un poco de todo en mi coreografía, entonces estaba bien balanceada. Y, y después cuando gané, en verdad fue uno de mis logros más grandes, diría yo, porque uno que no lo esperaba, y segundo, mirando atrás, nunca pensé que iba a llegar a una competencia que quizás para otra gente aquí en Norteamérica, por ejemplo, puede que sea una competencia muy chica, pero para nosotros como sudamericanos fue algo grande. Sí, me acuerdo que una chica de Brasil empezó a organizar esto y al principio nadie se la tomó en serio y después ella habló con gente de Argentina y de otros países y de repente salió el anuncio de que iba a haber una competencia sudamericana, entonces es parte del proceso que tú mencionabas al principio
ver cómo todo crece, cómo uno crece, cómo tus amigos crecen, cómo el deporte crece en general. Es- Eso es precioso, porque en el fondo también los sueños no es cosa de cerrar los Ujú. ojos y es un espacio espontáneo, sino que los sueños se construyen, se Exacto. trabajan y ahí hay como vacíos, ¿no? Sí, Nos totalmente. desmotivamos, nos Sí, rabiamos y pasamos por una montaña rusa así es. emocional. Eh, Mira, un año y medio más o menos antes de audicionar para Disney, había dejado de patinar por 2 años porque me puse a estudiar acá en Toronto. Y en verdad, el patinaje acá en Norteamérica es muy caro comparado a Chile. Entonces estaba estudiando, no tenía plata para pagar el patinaje, no tenía tiempo para patinar. Y, y dije, ya quizá el universo me está diciendo que es momento de seguir con mi vida, ya es momento de dejar el patinaje. Pero me pasó algo que de a poco empecé a echarlo mucho de menos y lo eché de menos como tanto como echaba de menos mi familia que está en Chile. Fue porque al final es una parte de mí que ha estado, empecé cuando tenía 12, tengo 24 horas, he patinado la mitad de mi vida. Eh, entonces no fue tan fácil dejarlo y dije ya, quizás pueda patinar una vez a la semana, entonces empecé a buscar la manera de poder patinar. Me acuerdo que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a la pista a las 6, patinar por 45 minutos y después ir a estudiar, después trabajar. Eh, pero yo estaba contento porque podía patinar, no tenía ninguna meta en ese momento, no, no quería competir, en ese momento no quería hacer Disney todavía, o no me había decidido audicionar, mejor dicho, y eh, lo único que quería hacer era reconectarme con esa parte de mí que había dejado de lado por un año y medio o 2 años. Y cuando volví lo disfruté tanto que ahí fue cuando me empecé a motivar de nuevo y dije, ya, voy a prepararme para audicionar para Disney. Competí en Canadá 2 veces. La primera fue mi primera competencia en 5 años. La primera me fue súper mal. Pero fue un proceso, también otro proceso, y fue súper entretenido. Fue una competencia de adultos y fue tan diferente a cualquier otra competencia que yo conocía porque estaba todos los días entrenando con la mayoría de mi competencia y, y nada, nos ayudábamos, nos dábamos consejos el uno al otro. Eh, Aquí todo era el día de la competencia, todo fue como un poco más oficial que en Chile porque, claro, aquí hay federación, el patinaje ha sido algo existente por siglos y siglos y siglos. Entonces me sentí, dije, wow, llegué a lo que soñé cuando era chico. Eh, y, y nada, cada momento, cada logro, sea pequeño, sea grande, trato de darme cuenta que es quizá el final de un proceso, es una meta que tenía después el final de un proceso por el que estuve trabajando duro el, esa experiencia fueron los frutos de todo mi trabajo por años y años y años. Qué importante lo que dices de los procesos, que Sí. básicamente también por nosotros desde Conciencia Deportiva vemos esto más allá de la técnica, que es vital lo que pasa dentro y pasa en las Ujú. emociones. Sin embargo, hoy nos vamos a salir un poco de línea y Sí. vamos a hablar un poquito de la técnica para poder conocer cómo logran en Ujú. el hielo ciertas cosas a las cuales nosotros nos vamos. Sí. Entonces, le pregunté a algunas amigas que me asesoraran de cómo aprovechar este momento y dentro de las cosas que me dijeron, pregunta, pregunta fue, ¿cómo preparan una coreografía? ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el término? Bienvenidas y bienvenidos. Volvemos a conectarnos, volvemos a hablar con Felipe, que por fallas técnicas, directos que a mí me encantan porque es nuestro lado humano y podemos superar esta frustración. Estamos preparados para la frustración, entonces esto lo tomamos con humor. Así es. Gracias
por volver a conectarte con nosotras y Por supuesto. estábamos en un momento muy bueno. Y te voy a volver a hacer la pregunta, como Dale, para dale. enmarcar. ¿Cómo preparan el hielo una coreografía? Desde el inicio hasta el término. Por favor, compártenos cuál es la experiencia que tú has tenido. Ok. Bueno, lo que estaba contando es que hay diferentes maneras de crear una coreografía, en mi opinión. Yo tuve coreografías que fueron creadas para mí y otras que yo creé o que creé en conjunto con entrenadores y cosas así. El primer paso, creo yo, es encontrar la música adecuada, que no sea por tener música de fondo nomás, que sea algo que uno que tenga, que sea variada en ritmos, que tenga partes calmadas, partes más dramáticas, de nuevo más calmadas, cosas así. Lo segundo es relacionado con la música, es encontrar una canción, ser realista y ver y pensar, ok, con mi nivel, ¿qué canción me siento capaz de interpretar? Y empezar de a poco y probar qué te inspira, qué no te inspira. El segundo paso ya es estar en el hielo eh, y, o en ruedas para ustedes y ver cuáles son los requerimientos que te piden para tu coreografía. Si vas a competir, qué salto necesitas, qué nivel de dificultad, etcétera, etcétera. Y escuchar tu música y ver dónde te imaginas cada elemento, eh, cada trompo, cada salto. Y una vez que yo tengo esos elementos como posicionados, empiezo a rellenar entre medio y, eh, y ahí voy viendo qué me gusta, qué no me gusta, qué me da el tiempo de hacer, qué no me da el tiempo de hacer. Eh, y una vez que ya tengo como el movimiento de los pies ya eh, como automático, empiezo a trabajar en la expresión. Porque ya no me tengo que preocupar de pensar qué paso sigue, qué trompo sigue, qué salto sigue. Entonces, escucho la música una y otra vez. Es importante para mí, por lo menos cuando estoy creando una coreografía, escuchar la música lo más que pueda. Escucharla en camino a entrenar, cuando estoy calentando, después cuando me voy a la casa después de entrenar, eh, para, para poder pensar bien y envisionar la coreografía en mi cabeza. Y después me empiezo a grabar, empiezo a ver qué es lo que se ve bien, qué es lo que no se ve bien. Eh, y después practicar, 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 practicar. Siento que nunca hay suficiente práctica. Eh, Nunca me gustó entrenar mucho los 2 días anteriores a una competencia porque siento que si no te aprendiste, es como estudiar 30 minutos antes de una prueba. Si no te aprendiste la materia en 3 meses de ir al colegio, no te vas a aprender la materia en 30 minutos. Pero la práctica es súper importante. Y lo otro que es importante es tener, como patinador en hielo, un buen manejo de filos, que es poder hacer pasos, vueltas, vueltas de 3 y otros pasos, eh, y estar controlados, no que uno haga una vuelta de 3 y que mis pies se vayan para donde se vayan. Tener el control del cuerpo es importante y eso es mucha práctica. Es un poco aburrido trabajar en esta Hay que base. decirlo. Es aburrido, a nadie le gusta. Pero lamentablemente es la base y muchas veces las cosas importantes no son las más entretenidas de trabajar. Pero siempre hay maneras de hacerlas entretenidas. Por ejemplo, en Disney todas las semanas tenemos le llamamos clase, todas las semanas tenemos una clase donde en grupos de A4 hacemos diferentes ejercicios sincronizados y esto lo hacemos para asegurarnos de que todas las semanas de que vamos manteniendo nuestro nivel, que no nos vamos poniendo flojitos ni nada por el estilo. Y
es difícil a veces, es difícil porque, para mí fue muy difícil al principio porque en Chile no se trabaja tanto estas cosas, pero aprendí a ver la importancia y, y, por ejemplo, de ver cómo hacía los ejercicios. En la primera clase que tuvimos a la última que tuvimos, hubo mucha mejora porque estuve practicando toda la semana, eran cosas que hacemos toda la semana y es práctica, 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 práctica. ¿Se juntan en grupos? ¿Y ahí qué hace cada grupo? Sí, hacemos como una fila, cada grupo hacemos una fila y hay una persona que está a cargo de la clase. Entonces, esa persona elige una canción que, eh, que tenga un ritmo como bien marcado, cosa que podamos contar mientras estamos haciendo los ejercicios. Y como para el show es muy importante todo lo que sea ejercicio sincronizado, pasos sincronizados, vamos en grupo de a 4 y hacemos los ejercicios, a veces son vueltas de 3 con otro tipo de vueltas, cambios de filo y todo eso, pero la idea es mantenernos en nuestro espacio, mantener el cuadrado, vamos como en un bloque, entonces tenemos que mantener el bloque, hacer todos los ejercicios al mismo tiempo, por eso que es importante también para todo lo que sea, sobre todo ejercicio sincronizado, ir contando con la música y también hacer todo eso mientras uno está sonriendo, mientras uno está vendiendo el cuento y claro, vamos haciéndolo, creo que lo hacemos 2 veces cada grupo y después se cambia el ejercicio. Y hacemos eso por 45 minutos toda la semana. Wow. Sí. Es Y de concentración, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo recomendaría a la gente que está empezando que no sea solamente 45 minutos una vez a la semana, que sea todos los días, que sea aprovechado cuando uno no sabe qué hacer en práctica, aprovechar de trabajar esas habilidades básicas, que son llamadas habilidades básicas por una razón, porque son la base de todo. De todo. Claro, lo básico es como, porque es mínimo, porque Claro, es como, ya está claro. hecho, pero es la base sobre la cual vamos a construir todo lo demás. Y siempre hay que, no es una cosa que que uno aprenda a hacer los ejercicios y que diga, ya lo sé hacer, ¿para qué lo va a practicar? Son cosas que se tienen que repasar, claro, se tienen que repasar una y otra vez. Uno nunca puede practicar demasiado, siempre se puede practicar más, siempre se puede aprender. Y es importante saber eso. Y la flexibilidad, la elongación. ¿Qué protagonismo tienen en el entrenamiento? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo desarrollan desde la base? Bueno, yo soy afortunado de que siempre he sido muy flexible, entonces nunca me tocó luchar con mi cuerpo para poder abrirme de piernas ni nada por el estilo. Pero siempre es necesario, antes de entrar al hielo, elongar. No solamente, hay gente que solamente elonga los músculos como para no lesionarse, pero más allá de eso, elongar las articulaciones para poder hacer, no sé, abrirse de piernas, para poder hacer figuras bonitas. No, no forzarlo, porque si uno fuerza esas cosas uno se va a lesionar. Pero trabajarlo de a poco, también saber que es otro proceso más dentro del patinaje. Y que, sobre todo para los niños pequeños, que empiecen a elongar desde chicos, porque mientras antes uno empiece lo más temprano que uno empiece a entrenar y a elongar, lo más rápido que uno va, o lo más flexible que uno se va a volver. Y ahora en ruedas se valora mucho la elasticidad del deportista y claro, es como un espacio de protagonismo y empezamos como, bueno, el stretching, cómo lo hacemos, Claro. el yoga también ha entrado como con fuerza para ayudar a este proceso de las más grandes que no tenían esta habilidad y también sentar desde las bases Sí, este nuevo camino, que es súper novedoso. claro. Y otra pregunta, ¿qué tips nos compartirías? Esto de mis amigas, y también que le encuentro tanto sentido. Tips para lograr el aumento de rotación en los saltos, sobre todo en los pequeños. Bueno, esto es algo en lo que creo que tengo hartas opiniones porque
creo que saltar es una de las cosas en las que no tengo facilidad. Me cuesta mucho saltar. Eh, y lo primero es practicar fuera del hielo o sin patines. Eh, Porque si uno no lo puede hacer, si uno no tiene, el cuerpo no tiene la capacidad de rotar sin patines, con patines menos va a poder hacerlo. Eh, el núcleo del cuerpo, que sería la parte de los abdominales, fortalecerlo lo que más pueda, porque lo que más se pueda, porque cuando uno está en el aire, la idea es apretarse y mantenerse derechito. Y si uno no tiene un núcleo fuerte, el cuerpo se va a ir para todas partes. Entonces, es importante tener la musculatura en el cuerpo para poder controlar el cuerpo, la posición en el aire. Eh, Atreverse. Yo sé que de repente da mucho miedo saltar, pero si uno necesita, no sé, rodillera o cualquier tipo de protección para sentirse más segura, dale, haz lo que necesites para poder hacerlo. Y no, lo que no recomendaría es hacer saltos sin un entrenador o alguien que te esté guiando, porque es muy fácil agarrar mañas. Mm. Y una vez que uno agarra una maña o una mala posición, es súper difícil corregirla. Lo digo por experiencia. Eh, Así que eso, y también que una vez que encuentren un entrenador o una técnica, porque también hay muchos diferentes tipos de técnicas, una vez que encuentren una técnica que funcione para ti, eh, apégate a esa técnica y no trates de andar viendo otras técnicas diferentes, porque ahí es cuando uno empieza a perder salto, a confundirse y al final uno piensa que lo está haciendo para mejor, pero al final uno termina no siendo capaz de saltar. Entonces, preocuparse de lo que uno está haciendo, no de lo que está haciendo al de al lado y nada, atreverse y rezar antes de saltar y rezar que va a poder aterrizar. ¿Y cómo logran traspasar el trabajo en seco o Ujú, en sí. zapatilla luego al hielo? ¿Cómo logran ese bypass? Bueno, es mucho la memoria muscular que uno tiene. Eh, Al final, los patines son como una extensión de uno. Entonces, al final, cuando uno entrena mucho, de a poco lo que uno entrena afuera del hielo se va traspasando al hielo. Y cuando tiene la técnica apropiada, la sensación es casi la misma hasta en el hielo. Lo único que cambia es, claro, la velocidad y todo eso, pero eh, sirve mucho para aprender a controlar tu cuerpo, más que para, para decir, ah, ya si lo puedo hacer fuera del hielo, lo puedo hacer adentro del hielo. Es más que nada para aprender a controlar tu cuerpo y empezar a conocer la sensación de estar en el aire, porque es súper raro estar en el aire y dar muchas vueltas. Eh, pero así se trabaja la consistencia y sí, caerse duele, pero es parte de uno se va acostumbrando a caerse y no hay nadie que aprenda a saltar triples sin haberse sacado la mugre muchas veces. Y una pregunta también que tengo, ¿qué diferencias descubriste o te viste ¿Mm? expuesto cuando empezaste a entrenar ya en una pista más amplia, con mucho... ¿Cómo fue ese cambio y cómo lo podrías describir? Eh, fue, igual fue heavy porque yo estaba acostumbrado a un hielo de mala calidad, a pasar a un hielo muy liso acá en Canadá. Eh, Estaba acostumbrado a una pista muy chica y tuve que aprender a extender o a agrandar todo lo que yo hacía. Aprendí a patinar con más velocidad de a poco. La verdad es que no me di cuenta cuando ya estaba patinando más rápido. Y creo que lo que más me choqueó de ver en las pistas acá en Canadá, es que la gente patina, si van a patinar por 45 minutos, patina por esos 45 minutos y hay la competitividad se siente en el aire, como que nadie está pendiente de lo que está haciendo el otro,
uno tiene que estar pendiente de que alguien va a saltar encima tuyo y tienes que estar pendiente que te tienes que mover porque la gente no está parada en el hielo haciendo nada en las pistas de acá. Entonces eso igual motiva a estar moviéndose, a estar trabajando los 45 minutos que uno va a patinar, o más o menos. Y eso fue súper diferente para mí porque yo estaba acostumbrado a una pista llena de gente acá, pero llena de gente que no sabía patinar, porque la gente con la que las pistas en las que yo patinaba en Chile eran pistas públicas, entonces había gente que para ellos era el panorama del fin de semana, y yo ahí tratando de entrenar entre medio de ellos, entonces eso fue un poco choqueante para mí, ver cómo esta gente que de verdad tienen capacidad de ir a los Juegos Olímpicos, ver cómo entrenan, es impresionante. ¿Qué actitud tienen? Se siente como si ellos estuvieran solos en el hielo. De hecho, al principio, y me ha pasado varias veces, que es un poco como intimidante estar en el hielo con gente. He tenido el honor de patinar en la misma pista con otros patinadores que ya han ido a Juegos Olímpicos y que han sido campeones mundiales y todo eso, y en verdad es ver cómo ellos mismos se presentan, es cuático. O sea, ellos ponen un pie en el hielo y todo el mundo sabe que entraron al hielo, y esa es solamente la energía que ellos tienen. Es un poco no quiero llamarlo ego, pero es como el hecho de que ellos se creen el cuento. Ellos saben que son buenos, ellos creen que son buenos al menos, y, y saben que están ahí para entrenar y no Dar vueltas. claro, para dar vueltas. Qué buenas son las vueltas a veces que podemos perder tanto tiempo. Y sí. Una vez hicimos un taller Ajá. y empezamos a sacar cuenta de cuánto entrenábamos realmente en 2 horas. Y entre la vuelta con la amiga, entre la ida al baño, entre el cambio del patín y tal, Claro. al final sacamos cuenta que el tiempo efectivo en pista de entrenamiento era media hora. Sí. Sí, una vez no se da cuenta, pero hay que aprender, de a poco hay que aprender a sacarle el jugo al entrenamiento. Y yo creo que lo aprendí acá porque con mi entrenadora tenía una sesión de 15 minutos a la semana. Entonces eran 15 minutos en los que yo dije, ya, estos 15 minutos me los tengo que O sea, aprovechar. utilizan el tiempo al máximo en el fondo. Claro, claro. No se confían. No. Porque para mucha de esta gente de acá, el patinaje es lo único que ellos hacen, y ellos están patinando para llegar a los Juegos Olímpicos. Para ellos no es una opción ni nada de eso. Mucha de esta gente sabe que va a llegar a los Juegos Olímpicos y están entrenando todos los días para hacerlo. Entonces, Nuevamente el objetivo. claro. El objetivo al cual estoy trabajando y dar y comprometerme con ese objetivo. Así es. Y planear y entrenar tanto dentro y fuera del hielo. Llevar una alimentación sana también es importante. Eso, cuéntanos qué hábitos. O sea, si tú imaginémonos que tú ya te sientes realizada en tu experiencia y te toca entrenar. Esperamos que en Chile también tengas tu propio club y tal. ¿Qué hábitos tú incentivarías en tus deportistas? Bueno, lo primero sería alimentación saludable, porque no por por un tema de peso ni nada por el estilo, pero porque cuando uno come sano, uno tiene más energía. Y la energía es muy necesaria cuando uno está patinando por muchas horas y saltando y todo eso. Lo segundo sería una estructura de entrenamiento. Yo creo que no le exigiría a nadie que estuviera 24/7 entrenando o haciendo algo para el patinaje. Pero si va a dedicarle 4 horas al día, que esas 4 horas sean dedicadas a patinar o a cosas relacionadas con el patinaje, ya sea acondicionamiento, o sea saltar fuera del hielo, elongar, lo que sea, pero que sea dedicado a eso. Y lo otro que también fomentaría sería el tema psicológico, de no exigir a sentirse poco menos que deprimidos por toda la exigencia, sino que
hablar con tus estudiantes, saber cómo se sienten, saber si están frustrados, escucharlos y ser capaz de motivarlos de nuevo. Siento que el entrenador como que juega un rol súper importante en ese sentido porque es tu guía, es tu mentor y, y no sé, siento que hay algunos entrenadores que tampoco se dan cuenta del rol tan importante que juegan para un patinador, sobre todo para los patinadores más jóvenes, pero siento que si yo me convirtiera en un entrenador trataría de apoyar a mis estudiantes lo más que pudiera, tanto psicológicamente como técnicamente. Contener emocionalmente Sí, también, que es un rol súper vital y para eso los entrenadores tienen que, desde nuestra visión, tienen que sumar herramientas para esa así es, gestión y sí, ahí como que queda un poco como a la mano de Dios, como claro, un poco espontáneo y yo creo que ahí hay un punto súper vital a la hora de la formación de un técnico, porque tal como dices, influyen, inspiran y marcan. claro. Sí, no, o sea, yo he conocido mucha gente que en distintos deportes, no solamente en el patinaje, que han tenido un mal entrenador y han dejado el deporte por culpa de ese mal entrenador. Entonces, eh, es importante que tu entrenador esté ahí como una piedra de apoyo porque uno pasa mucho tiempo con el entrenador, Sí. uno tiene que confiar en el entrenador, uno tiene que respetar al entrenador y el entrenador también tiene que saber reconocer cuando uno está frustrado, cuando el alumno ya está muy frustrado y ya simplemente el ejercicio no le va a salir y saber decir ya paremos, hagamos algo diferente Y o, tener alto, y también, claro, simplemente saber reconocer qué es lo que está pasando por la mente de tu alumno. eso, reconocer qué pasa. O sea, no existe la telepatía, pero en No, el claro, fondo tener la habilidad como para intuirlos y no caer también en el juego algunos entrenadores como que hacen la ley del hielo y se claro. enojan y son como un poco duros en ese Sí, aspecto. no, yo tuve un entrenador acá en Canadá que tuve una muy mala experiencia, en verdad. Me pasaba que esto fue cuando empecé a estudiar y estaba tratando de balancear todo. Y iba a la pista a las 6 de la mañana y él, él trataba de hacer que yo me enojara para que me salieran las cosas, por rabia que me salieran las cosas, pero yo no funciona así. Entonces me pasaba de repente que yo iba a saltar y me abría en el aire y me decía, no estás comprometido, no te estás comprometiendo con el salto. Y al final a mí eso me da rabia porque decía, yo no me hubiese levantado a las 5 de la mañana para venir acá a entrenar si no estuviera comprometido. Entonces, saber que no todas las personas funcionan de la misma manera es importante. Yo sé que hay gente que cuando tú le dices, ay, te salió feo, ellos van, se enojan, van y lo hacen y les sale. Pero yo personalmente no funciona así. Entonces, saber cómo funciona la gente es importante. Súper, sumamente importante. Y cada uno tiene su combustible, sus Sí, objetivos, así es, y ahí está el tema de la paciencia, los procesos y la tolerancia. así es. Y cuéntame, como para ir encuadrando ya y cerrando esta entrevista, ¿qué otros desafíos y objetivos tienes ahí planificados de aquí a tu futuro a mediano y largo plazo? Um, Pandemias aparte, bueno, obviamente, me gustaría, pandemias aparte. sí, aparte del patinaje o dentro del patinaje, perdón. Dentro del patinaje Dentro y del patinaje. también podemos compartir aquí. Bueno, dentro del patinaje, me gustaría hacer, si que tengo la posibilidad de seguir en Disney por un par de años más, lo haría, porque en verdad lo disfruto mucho y se siente muy bien saber que estoy viviendo de lo que más me gusta. Eh, Quizá en el futuro más lejano me gustaría convertirme en entrenador quizás, pero no algo que vea así como en mi futuro inmediato. Eh, Me gustaría, sí, me gusta mucho contar mis experiencias porque siento que hay gente que siente que están estancados, que no pueden hacer nada, que no lo pueden lograr, entonces me gusta mucho dar charlas y cosas así, entonces me gustaría a futuro poder
contar más mi experiencia y hablar de los procesos por los que he pasado. Y una vez que ya que termine de patinar con Disney, me gustaría seguir patinando siempre. Quizás hacer más competencias de adultos, explorar qué es lo que hay, porque acá en Canadá tengo siempre hay oportunidades, siempre hay algo nuevo y quiero explorar todo lo que pueda encontrar. Maravilloso, mira. Y ten en cuenta, cuando vengas a Chile, aquí haremos que compartas tu experiencia y ya inventaremos algo para también compartir. Si en el fondo las buenas Sí, prácticas se pueden compartir, porque el hecho de hay llegar a que donde fomentar el has deporte. llegado. Sí, más allá de la técnica, que sobre todo el promover el tema de los procesos, de cómo se planifica, y esta experiencia de primera mano es vital y nos ayudaría mucho a seguir creciendo, con independencia Sí, si sea de ruedas, de si de hielo. no, Así que totalmente. cuenta con nosotras cuando llegues, armamos algo Me entretenido parece súper. y así poder también unir un poco a la familia, o sea, familias digo yo, pero a los que nos gusta el patinaje Sí, y conocernos, porque no hay conexión entre la rueda ujú, y el hielo, como que es como cada claro, uno por su lado claro. y al final hay muchos puntos en Sí, común y que podemos hacer. siempre hay algo que uno puede tomar del otro y aprender, porque yo siempre he dicho que uno nunca deja de aprender, entonces siempre hay algo nuevo que se puede aprender. Así que cuenta con Conciencia Deportiva, nosotros seguimos en nuestro empeño de hablar de esto más allá de la técnica porque es Muy muy bien. importante, temas de Sí, hábitos, procesos, tolerancia, emociones. Uy, que nos sí. falta. Sí, sí, falta mucho, pero siento que estamos al menos encaminados. Sí, y este tiempo de reflexión nos da la oportunidad de, por ejemplo, este contacto que si en tiempos normales, con todo lo que hacemos, sería impensado. Claro. Así que, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, Muchas gracias gracias a ti, por compartir tu experiencia y obviamente nos encontraremos. por supuesto. Cuídate mucho, Tú un también, abrazo desde Chile y que igualmente. pase bien esta pandemia. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao, Chao. chao.